Busquemos en nuestras Biblias, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, leeremos los versículos del 1 al 7. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: Tu siervo no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue, se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: Ve, vende el aceite y paga tu deuda. Paga tu deuda, y tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. Del campo de batalla en la que Dios, mediante Eliseo, trajo una gran liberación, ahora el profeta se ve en un lugar donde iría a encontrarse con una mujer viuda. El relato de lo que sucedió después de ese encuentro nos indica que Dios hizo un gran milagro a favor de aquella mujer y de sus hijos. El relato sobre este milagro que libró a este hogar de su necesidad y angustia se distingue por 2 características principales. La primera es la tierna preocupación paterna de Dios, cómo Él cuida, provee y protege a su pueblo. La misma presencia del profeta Eliseo en Israel era muestra de esa tierna preocupación paterna de Dios. La otra característica principal en este relato sobre el milagro del aceite es el carácter piadoso, santo de este siervo de Dios. Este carácter era indispensable para que él pudiera ministrar al pueblo de Dios que se había apartado de él y aquel remanente fiel que todavía le servía en Israel. Es necesario tener en cuenta estas 2 características principales para que podamos comprender bien el significado y la pertinencia del mensaje de Dios en este relato para nuestras vidas. Después de esta introducción, la semana pasada comenzamos a estudiar de cerca los hechos básicos de este relato. Los hechos básicos de este relato bíblico.
Y el primer grupo de hechos están relacionados con la situación terrible de la viuda que vino al profeta Eliseo. Y esto nos llevó a considerar la angustia de la viudez de esta mujer. Como una viuda, ella tuvo que afrontar la realidad de la ausencia de su marido que había muerto. La falta de compañerismo. Ella sintió la falta de su compañerismo, su amor, su cariño, su provisión y protección. Sintió la falta de la estabilidad que traía la presencia y diligencia de su marido en el hogar. Su angustia se intensificó por la penuria y limitación de su pobreza, por la falta de recursos para sostener a su hogar y para poder pagar aquella deuda que su marido había incurrido. A esto se le agregó el dolor que produjo el peligro de perder a sus hijos cuando fueran tomados como esclavos por el acreedor. Estos son los hechos básicos de la situación terrible en que aquella viuda se encontró. En segundo lugar, vimos la respuesta del profeta al clamor de la viuda cuando ella vino al representante de Dios en Israel. Eliseo le hizo varias preguntas, primero para cerciorarse que la viuda entendiera que la ayuda que él podría darle, que ella necesitaba, en última instancia no procedía de él, sino de Dios. El profeta, por otra parte, hizo otra pregunta para cerciorarse de que no se ignoraran los medios que Dios ya había provisto, si este era el caso. No es correcto pedir que Dios haga algo extraordinario o milagroso o fuera de lo normal para resolver un problema o suplir para algo para lo cual Él ya ha provisto los medios, sea para resolverlo o para suplir para aquella necesidad. Despreciar los medios secundarios mientras buscamos un milagro de Dios o alguna intervención extraordinaria de su parte, no solo significa que despreciamos su provisión, cuando Él ya ha hecho la provisión o lo ha dado los medios, sino que también significa que estamos poniendo nuestra confianza en aquello que no debemos, y al hacerlo tentamos a Dios. Tal cosa es un pecado, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. El profeta Eliseo no solo hizo algunas preguntas a la viuda, sino que también le dio varios mandatos claros y específicos. Cuando el profeta le pregunta a la viuda, dime qué tienes en casa, ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. En otras palabras, eso no significa que no tuviera ninguna otra cosa, sino que no tenía algo suficientemente valioso para resolver este problema que tenía. Esta vasija que ella tenía no era el tipo de vasija que se usaba para cocinar con un aceite corriente, sino un pequeño frasco que contenía un aceite especial que se usaba como un perfume. Luego de esta respuesta, el profeta dio varios mandatos a la viuda. Ve,
pide vasijas prestadas por todas partes, de todos los vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Observen, el profeta mandó a esta mujer a pedir prestado. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto significa que tomar algo prestado no es algo pecaminoso. No es pecaminoso, ya que Dios nunca mandaría al profeta ni a la viuda a pecar o a hacer algo que violara su ley. Tomar prestado en ciertas circunstancias no es pecado. La Biblia no prohíbe pedir prestado, lo que prohíbe es contraer deudas injustas, deudas insensatas, deudas innecesarias, deudas que no podremos pagar. La Biblia declara: el impío pide prestado y no paga. Y hay cristianos que piden prestado y no pagan. Y esto es una costumbre. Esto nos lleva a cuestionar su integridad y aún su propia salvación. Es el impío que pide prestado y no paga. Salmo 37, versículo 21 al 23. Alguien dijo: la Biblia advierte sobre los peligros de las deudas y la sabiduría indica que es mejor no acumular deudas. Pero la Biblia no prohíbe todas las formas de deudas. Esto hay que decirlo porque yo no quiero decirle que la Biblia no prohíbe el tomar prestado, que ahora gente aquí se sienta en libertad a tomar prestado aquí, a tomar prestado allá, a tomar prestado aquí, a tomar prestado allá, a endeudarse innecesariamente. Es mejor no acumular deudas. La Biblia nos manda a ser responsables al contraer compromisos financieros. Y como otro dijo, es preferible evitar préstamos para no caer en una situación de dependencia y vulnerabilidad financiera que nos lleve a la servidumbre. Proverbios 22, versículo 7. El profeta dijo a la viuda: ve, pide. Pide para ti. Eso es lo que el texto dice. Vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. El segundo mandamiento que el profeta dio a la viuda en esta situación se encuentra en el versículo 4. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Estas instrucciones revelan, en primer lugar, la soberanía de Dios. Fueron dadas en el contexto del hogar, en privado. Estas circunstancias revelan la soberanía de Dios. En su sabiduría y por razones que solo Él conoce, Dios determina revelar o esconder su actividad milagrosa y la manera en que Él trata misericordiosamente con sus hijos.
En Marcos capítulo 5, versículo 40 al 43, vemos cómo el Señor echó fuera de la casa de Jairo a todos los escépticos y aquellos que se burlaban antes de hacer el milagro que hizo. Lo sacó. Él, por su poder divino, resucitó a la hija de este oficial de la sinagoga. Tomó a la niña por la mano y le dijo, levántate. Y la que estaba muerta al instante se levantó y comenzó a caminar. Alguien podría pensar, pero ¿cuánto bien podría haberse hecho si esas personas que se burlaban o esos escépticos estuvieran presentes para ver la obra milagrosa de Dios? Hermanos, Dios es soberano. Le plugo a Él sacarlos a todos afuera y hacer aquella obra milagrosa y sorprendente de resucitar a aquella niña muerta. La niña se levantó y comenzó a caminar. Y luego del milagro Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Sobre el principio que está detrás de este modo de proceder del Señor, Pink declara, el mismo principio sobre las operaciones de la gracia divina está hoy en vigor. El mundo ignora totalmente este ministerio. Dios hoy está llenando vasijas vacías, llena personas que Él salva de su Santo Espíritu. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan 14, 17. La manifestación privada de esta obra milagrosa en aquel lugar muestra también que Dios no tiene que dar razones o explicaciones a nadie de lo que Él hace y cómo lo hace, con quién lo hace y dónde lo hace. A quién se lo revela y a quién no. Dios es soberano. Ahora, siempre recordemos, Dios no es un Dios caprichoso. Todo lo que Dios hace es gobernado por su sabiduría infinita, su conocimiento perfecto, su santidad y su santidad. A Él le plugo bendecir y suplir a esta familia en privado, porque así Él lo determinó. Esto que sucedió, por lo menos por un tiempo, no se divulgó. Lo que sucedió en aquel hogar no fue cualquier cosa. Fue un milagro del poder creativo de Dios. Es ese poder que llama lo que no es a la existencia. Es ese poder que realiza lo que ningún ser humano, ni angelical, ni ser angelical puede hacer. Ni Eliseo, ni la viuda, ni sus hijos podían hacer tal cosa, que de un pequeño frasco se llenaran todas aquellas vasijas de aceite. De un aceite real que no existía. Pero ahora por el poder de Dios, esto sucedió. ¿Cómo? Dios no nos dice cómo. Pero mientras aquella mujer tomaba aquel frasco y vertía su contenido, el aceite seguía fluyendo. ¡Qué milagro!
Este milagro dejó plasmado en el corazón de aquella viuda el amor y la compasión de Dios por ella en sus circunstancias difíciles, en su angustia. Por otra parte, el milagro que sucedió en el seno privado de aquel hogar ayudó a esta familia a centrarse sin interrupción a hacer lo que Dios, mediante el profeta, le había mandado. La mujer salió de allí a hacer lo que el profeta había declarado. Lo que el profeta, bajo las órdenes divinas, le había declarado. Además, cuando Dios hizo esto, guardó los corazones de aquella familia de la ostentación. Allí, en el seno de aquel hogar, la compasión, la bondad, la misericordia de Dios animó a esta familia a dar gracias a Dios. Ayudó a aquella mujer a servir más a Dios. Ayudó a aquella mujer a depender de Él y a esperar en Él, no importa cuáles fueran sus circunstancias. Este milagro que reveló la gracia, que reveló el poder y la fidelidad de Dios, su amor para con esta mujer, creó un sentido profundo de gratitud en ella hacia Dios. Pues luego de haber considerado la situación terrible de la viuda, la respuesta de Eliseo, el pasaje bíblico revela la obediencia inmediata de esta viuda. La obediencia inmediata de esta viuda, sin ningún pero, debate, argumentación, ella obedeció inmediatamente los mandatos del profeta. Versículo 5. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Su obediencia fue completa e inmediata. Ella no procrastinó. El desenlace final de este relato. Vamos a ese versículo. Versículo 6. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más. Cesó el aceite. Se lo contó al hombre de Dios. Él le dijo, ve, vende el aceite, paga tu deuda y tus hijos, tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Observen, lo primero que ella tenía que hacer fue pagar su deuda. Esto no se escribe ahí por escribir. Esto nos está enseñando, estas cosas fueron escritas según 1 Corintios capítulo 10, para nuestra exhortación y amonestación. Toda la escritura es útil para darnos enseñanza. ¿Qué necesitamos? Lo primero que ella tenía que hacer era pagar su deuda. Observen, el mismo pasaje que nos enseña que el pedir prestado no es un pecado, nos enseña también que es nuestro deber y obligación moral y espiritual pagar nuestras deudas. Luego de hacer esto, la viuda debía vivir con el resto de lo que quedó. ¿Has pagado tus deudas?
¿Están pagas tus deudas? ¿Estás cumpliendo con el compromiso según el contrato que hiciste con el acreedor? Si no, tú no estás bien con Dios. Dios en su palabra no prohíbe la deuda, pero dice paga lo que debe. Esto es importante. No solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Usted puede hablar de teología, usted puede hablar de las 5 solas, usted puede hablar de las doctrinas de la gracia, puede hablar de las solas, puede citar a Calvino, puede hacer de cuanta cosa hay en cuanto a teología, pero si usted no paga sus deudas, usted está mal. Y todo eso que usted sabe, lo está negando, y todo eso que usted dice, lo está negando. Antes de entrar en una deuda, piénsalo bien. Piénsalo bien. Hay gente que se mete en deuda y después se ve tentado a tomar de lo que Dios le dice que debe traer como ofrenda, como gratitud a Dios. Y les roban a Dios. Son unos cristianos ladrones. Una cosa contradice la otra. ¿Eres tú un ladrón? Y es por eso que no hay lo suficiente en la iglesia para sus ministerios, para sostener a sus ministros, para sostener aquellas actividades que la iglesia debe llevar a cabo para extender el reino de Dios. No solamente afecta tu relación con Dios, sino que las presiones de las deudas afectan la relación tuya con los miembros de tu familia. Esa presión en la que estás afecta a los demás que te rodean. Pues después de haber considerado la condición de esta viuda, la respuesta del profeta, la obediencia de la viuda y el desenlace final, ahora consideremos la primera lección que debemos aprender de este relato. Digo la primera porque espero traer las otras 2 la semana que viene. En primer lugar, no debemos pasar por alto el mensaje inmediato que Dios dio a su pueblo en aquel momento de su historia por medio de aquel milagro sobre el aceite. Aunque este milagro sucedió en el hogar de una viuda en privado, no pasó mucho tiempo para que el pueblo comenzara a darse cuenta de lo que había sucedido. El testimonio de la gracia y de la compasión de Dios, de su provisión bondadosa y abundante, llegó al pueblo de Dios. ¿Y cuál era el mensaje que Dios estaba dando a aquel pueblo que se había desviado de Él, de su palabra y de su ley, para servir a un ídolo? El mensaje sigue siendo el mismo. El único y verdadero Dios es Jehová, es Yahvé, el Dios del pacto. Baal es un ídolo. El único y verdadero Dios fue aquel que les libró con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, para plantarles en la tierra que Él había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ese milagro que se llevó a cabo en aquel hogar fue un testimonio elocuente de la existencia, el poder,
y la fidelidad de Dios. Tal milagro mostró lo que era tan obvio, que Jehová es el único y verdadero Dios. En su desvío, apostasía, muchos en el pueblo de Dios llegaron a creer que su prosperidad material se debía a un ídolo llamado Baal. Era el Dios, según se pensaba y se creía en esos tiempos, de la fertilidad. Aquel que era responsable de prosperar materialmente a las personas. Creyendo la mentira, se fueron a adorar a un Dios falso. Tal ídolo no tenía poder alguno. Era eso mismo, un ídolo sin vida, sin poder. Sin embargo, Dios, a quien este pueblo había abandonado, continuó mediante la manifestación de su poder milagroso, mostrando que Él y no Baal era el verdadero y único Dios. Oh, cuán grande es la paciencia, la longanimidad y misericordia de Dios hacia aquel pueblo. La obra milagrosa de Dios manifestada en aquel lugar, como otro dijo, es un testimonio del poder eficaz de Dios. Y tal manifestación de su poder mostraba a su pueblo que Él es Dios. Baal, como cualquier otro ídolo, es nada. Por otra parte, a través del milagro del aceite, Dios mostró una gran compasión, misericordia, bondad a aquella viuda. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Salmo 68, versículo 5. Aquel milagro del aceite confirmó esta verdad en lo profundo del corazón de aquella viuda que temía a Dios. Esta verdad llamaba a aquel pueblo apóstata a dejar su idolatría para buscar, adorar, amar y servir al único y verdadero Dios. Ahora, teniendo en cuenta las lecciones señaladas por otro siervo de Dios, consideremos la primera lección pertinente para nosotros hoy. Como dije, vimos algunos hechos básicos. Esto nos llevó a ver la situación terrible de esta mujer, la respuesta de Eliseo a esa situación, la obediencia de la viuda, el desenlace de este relato. Ahora, la primera lección pertinente. La primera lección que debemos aprender sobre este relato es que a menudo Dios deliberadamente coloca a sus hijos en circunstancias muy difíciles y aflictivas para manifestar su poder y su fidelidad. La primera lección que debemos aprender de este relato bíblico es que a menudo Dios deliberadamente coloca a sus hijos en circunstancias muy difíciles y aflictivas para manifestar su poder y su fidelidad. Y al mostrar el poder, su poder y su fidelidad, crear tal asombro en el corazón de sus hijos para que ellos valoren y aprecien la gracia, la misericordia y el amor de Dios y su cuidado por ellos. Aunque consideramos algo de esta verdad anteriormente, lo haremos con mayor profundidad en esta mañana.
Aunque la muerte del marido de aquella viuda produjo un quebranto y un vacío profundo en el corazón de aquella mujer, una soledad dolorosa, una pobreza humillante, y dejó a sus hijos vulnerables a la esclavitud, esta viuda nunca hubiera presenciado un milagro del poder omnipotente y creativo de Dios si ella no hubiera llegado a aquella situación. Tú no tienes problema con eso. Si tu filosofía no es la que se vende hoy, ven a Cristo, todo saldrá bien, tendrás un Santa Claus en los cielos para que cuando te sientas afligido, te venga a traer felicidad, resuelva tu problema y adelante. ¡Ay! En la evangelización, mucha de la evangelización de hoy, no se enseñan estas cosas que Dios le enseñó a esta viuda y que nos enseña a nosotros hoy. A menudo Dios deliberadamente lleva a sus hijos a circunstancias muy difíciles y aflictivas y los acorrala de tal manera que ellos no ven la forma humana de escapar. He ahí una mujer con un corazón quebrantado, adolorido, sintiendo la ausencia de su marido, el cariño, afecto de su marido, la estabilidad que traía su marido. Al ver su vulnerabilidad, si no hubiese llegado a estas cosas, porque Dios está más interesado en santificar, en que tú veas más la gloria de su nombre, que en centrarte en las cosas pasajeras de este mundo. En algunos casos se le aconseja a los cristianos, mira esto, mira aquello, mira lo otro, no te metas, ten cuidado, esto y lo otro. ¡No hacen caso! Bueno, un consejo no un consejo. Nosotros aquí no micromanejamos la vida de los hermanos. A menos que no se vea que es un pecado, pero pecado y obvio. Se lanzan para después verse en la ruina y verse mal. Y lo triste de este asunto es que muchas veces comienzan a pensar mal de Dios. No solamente comienzan a pensar mal de Dios, le atribuyen cosas que no hay en su mente, protestan, murmuran, se quejan. Si esta mujer no se hubiera visto en esa situación, que ella no creó, el caso que acabo de describir lo crea esa persona que no toman consejo. Ella no creó esa circunstancia. En este caso, Dios las creó. En el otro caso que acabo de escribir, Dios deja que sigan para después disciplinarles. Pero en este caso de la viuda, para que ella viera, apreciara, viera con más claridad el amor de Dios por ella.
pudiera apreciar más la fidelidad de Dios. Pudiera reconocer más la soberanía de Dios en su vida. Dios te quitó, pero por otro lado te dio. ¿Por qué? Porque así Él lo determinó. Pero esta viuda nunca hubiera presenciado un milagro del poder omnipotente y creativo de Dios si ella no hubiera llegado a tal situación o padecimiento. Dios la trajo a tal punto de aflicción donde ella se sintió completamente destrozada. Ahora, ya que Dios no se deleita en afligir a sus hijos, entonces hacemos la pregunta: ¿por qué Él hizo esto? Pues no se olviden de lo que acabo de decirles. Pero aún más, esto se debe a que Dios quiere que sus hijos, al descubrir o percibir su gracia y misericordia, obrando a favor de ellos en tales circunstancias, se den cuenta o se asombre de su amor y de su fidelidad, es decir, del amor y la fidelidad de Dios. Él quiere que esa muestra asombrosa de su amor y fidelidad hacia sus hijos les llene de un agradecimiento profundo, de una gran admiración de Dios, que les lleve a confiar más en Él, en su palabra, en sus promesas, que les lleve a estar más firme en su gracia, en su verdad, que les lleve a no dudar de su amor. Tal admiración del amor y la fidelidad de Dios en su trato con nosotros produce perseverancia en la fe y un servicio a Dios donde no importa el sacrificio, los esfuerzos que esto demande. Vivimos en tiempos donde muchos cristianos quieren vivir una vida cómoda, sin sacrificios, sin tener que cumplir las responsabilidades y los deberes que Dios les da en su palabra, especialmente en la iglesia local. Una iglesia como esta no es famosa, no es buscada, porque te dice que si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes que obedecer a Cristo, tú tienes que obedecer los deberes que Cristo te da como miembro de una iglesia local, que tú no puedes vivir como tú quieres, sino como la palabra de Dios te enseña. Y que hay responsabilidades en la iglesia. Pero ¿qué pasa? El cristiano se deja llevar por las cosas buenas de este mundo. El mundo comienza a traerle. Se afana por las cosas pasajeras y transitorias de la vida. Su fin es enriquecerse. Su fin es vivir el sueño americano y tener mucho y mucho dinero. Ir de vacaciones. Hermano,
no criticamos, ni la Biblia prohíbe tener cosas buenas de esta vida si Dios las da, si somos responsables. Pero hay cristianos que viven por eso, no para Dios. Y usted lo ve en el culto de oración, ¿dónde están? Y usted los ve en su ausencia, en los cultos o en las reuniones de la iglesia. ¿Qué falta de amor es esta? Hacia Dios, hacia Cristo. ¿No vertió Él su sangre por ti? ¿Tomó tu lugar? Para que tú eternamente fueras librado de la ira de Dios. Dios, entonces, si tú estás dejando llevarte por la corriente, por la búsqueda de ese sueño americano, por la seguridad que supuestamente dan las riquezas en estos días a algunos, y estás viviendo esa vida afanada, ansiosa, trabajo. No ves más nada. O no ves las cosas como deberías verlas. Dios tiene entonces que llevarte a ese lugar donde tú llegues a valorar y apreciar lo que es más importante en este mundo y en la eternidad. El amor de Dios, su fidelidad para contigo. Dios deliberadamente nos coloca en aquellas circunstancias difíciles, aflictivas, para que veamos su poder, su gracia y su fidelidad. Ahora bien, la pregunta surge: ¿acaso no es esto lo que la Biblia enseña una y otra vez? Estas fueron las circunstancias en las que el pueblo de Israel se vio cuando estaba frente al Mar Rojo y detrás de ellos estaban los egipcios. No los egipcios, el ejército de Egipto. Y no venían con trompetas, y no venían con baterías, y no venían con todas esas cosas que hoy en día se usan, no venían para esclavizar nuevamente a Israel, para castigarles, para humillarles. Delante, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Egipto y Faraón. Y ahora, ¿quién nos saca de esta situación? Hermanos, la Biblia dice que el pueblo sintió temor. Ahora, en esa situación en la que el pueblo se sentía acorralado, sin ver la forma de escapar, el hombre de Dios confió en Dios. Su palabra, su promesa, su pacto. Y le dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros. Mientras vosotros os quedáis callados, en aquel momento en el que no había salida de ese gran mal que vendría sobre ellos, ¿qué pasó? Dios intervino poderosamente, dividió las aguas del Mar Rojo, secó la tierra, el pueblo pasó por tierra seca. Luego, ¿qué pasó? Dios procedió a tratar con los enemigos de su pueblo. Los egipcios dijeron: ellos pasaron por tierra seca, nosotros más, pues allá nos vamos.
Las aguas todavía estaban divididas, la tierra todavía estaba seca. El ejército con sus carros, sus caballos, sus jinetes, los soldados, a un faraón, entraron y persiguieron al pueblo de Israel. ¿Qué situación? Póngase en el lugar de un israelita. ¿Y qué sucedió? Dios sembró confusión en el ejército de los egipcios. Dios sembró confusión en el ejército de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros, hizo que avanzaran con dificultad y dio orden a Moisés a extender su mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Las aguas volvieron a su normalidad y el ejército de Egipto con Faraón perecieron ahogados. Israel no hizo nada. Nada. Dios libró a su pueblo. Cuando humanamente hablando no había salvación, pero fue en ese momento que Dios mostró su poder y misericordia para librar a su pueblo. Y también lo vemos, hermanos, con el caso de esta familia que el Señor amaba, con la cual tenía una relación muy cercana, Marta, María y Lázaro, allí en Betania. ¿Qué pasa? Dios permitió que Lázaro, o que la enfermedad de Lázaro lo llevara a la muerte. Aquello trajo una angustia y una aflicción terrible para aquellas mujeres. Pero allí, cuando no había solución, ¿qué hizo el Señor? Se apareció y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se levantó y salió. Dios lo resucitó de entre los muertos. Hermanos, de ahí la necesidad de nosotros de aplicar la exhortación de Santiago: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y completos. La primera lección de este relato bíblico es que a menudo Dios deliberadamente coloca a sus hijos en circunstancias muy difíciles y aflictivas para manifestar su poder y su fidelidad. Ahora, concluyo de esta manera. Esta verdad, para algunos cristianos que han sido influidos por la filosofía hedonista de nuestros días, les es fácil, ¿no? Les es difícil asimilar, tragar y aceptar. Ellos piensan y viven como si el objetivo de su vida es el placer inmediato, porque esta doctrina les ha lavado su cerebro y los controla, consciente o inconscientemente. No se dan cuenta del mal que están haciendo. ¿Y qué pasa cuando se ven afectados por una providencia aflictiva o se sienten acorralados o angustiados por una situación terrible? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Comienzan a murmurar, comienzan a quejarse al punto que no ven y no pueden percibir lo que Dios está haciendo mediante esas circunstancias difíciles y aflictivas para el bien de sus almas y la gloria de su nombre. Hermano o hermana, debes crecer y dejar ese espíritu infantil de carnalidad para pensar y actuar como creyentes maduros que no dejan que la queja, la desesperación controles el corazón y la vida. El Señor dice: ni murmuréis como algunos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Un ministro fiel, probado del Evangelio, que trató este tema en su congregación, dijo: ya es tiempo que crezcamos
Yo no suelo regañarles, pero hoy estoy regañando a algunos aquí presentes. Ustedes han estado bajo un ministerio muy rico que les ha enseñado la soberanía absoluta de Dios y su amor absoluto y su amor inmutable, para que estén andando por ahí protestando, quejándose y murmurando. Cada vez que Dios comienza a apretarle las tuercas. Basta ya de esa actitud y comportamiento, tal cosa deshonra a Dios. Esas murmuraciones, protestas, quejas, trajo serpientes abrasadoras sobre aquellos que se quejaban. Es interesante lo que Pablo dijo sobre la murmuración en Filipenses 2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes dicen que quieren dar testimonio, pero cuando Dios comienza a apretar las tuercas con situaciones difíciles, ustedes comienzan a gritar, a protestar, a quejarse con Dios, a quejarse de Dios y de las circunstancias. Basta ya, decía este ministro, es tiempo de que dejes de comportarte de esa manera. Aprende del ejemplo de esta mujer viuda, que cuando vino una situación terrible que podría haberle desesperado, ella no murmuró ni se quejó contra el Señor, sus providencias aflictivas, ni contra el siervo de Dios. Ni por la manera insensible en que algunos del pueblo le trataban ante su situación y su angustia. Más bien ella enfrentó aquella terrible situación de un modo realista y objetivo. Fue al lugar que debía ir. No se autocompadeció, ni se entregó a la depresión, ni se desplomó, ni se quejó. Ella buscó al Señor. Fue al profeta. No esperó que el profeta viniera a ella. Vamos a ver qué tipo de profeta yo tengo, si realmente me ama o se interesa en mí. Ella fue en busca del profeta, le reveló su angustia y después que el profeta le aconsejó y le dio instrucciones claras y específicas, no perdió tiempo, se entregó a obedecer lo que entendía Dios le había dicho a través del profeta. Ella se fortaleció, fue y clamó al siervo de Dios, presentó su caso, oyó las instrucciones divinas dadas por medio del profeta y obedeció inmediatamente. He aquí la primera lección. A menudo Dios deliberadamente coloca a sus hijos en circunstancias muy difíciles y aflictivas para manifestar su poder y fidelidad y amor. ¿Crees en esto? Si es que no tienes una condición física, no tendrás necesidad de pastillas, ni te vas a desesperar cuando esa clase de providencia toca tus puertas. No solo las de tu hogar, sino las de tu corazón. Nosotros los pastores no queremos que ustedes en una forma incorrecta dependan de sus pastores.
nosotros, aunque quisiéramos, no podemos siempre estar con ustedes en toda situación o en toda circunstancia. Entonces, ¿qué? Es a Dios que tienes que recurrir. Y cuando se pueda, ir al profeta, ir al pastor, revelar lo que hay en tu corazón. Y cuando Él abra las Escrituras y te muestre aquellos principios que la palabra de Dios... Entonces, oye, obediencia al Señor. Hermanos, tal actitud de queja, murmuración y protesta deshonra a Dios. El problema no es la congregación o los que te rodean. En esa situación el problema eres tú. Corrige tal cosa. ¿Cómo? Refugiándote en Dios. Como lo hizo esta viuda.